En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios, por el regalo de este día, de esta semana. Gracias por el fin de semana que hemos vivido. Gracias porque nos permites este día, esta oportunidad de servirte y servir a nuestros hermanos. Gracias por el descanso reparador. Gracias porque nos permites, con actitud nueva, renovados ánimos, continuar con nuestra jornada. Hoy de forma especial te pedimos por nuestros obispos. Hoy, Señor, inician en la tarde su 109ª asamblea. Ilumínales para que puedan percibir en la luz del Espíritu Santo lo que tú deseas para esta amada iglesia, para nuestro país. Sobre todo en torno a un tema tan delicado como es el problema de salud. Una situación tan lacerante como es la pobreza y una economía muy mermada, todavía más lastimada por los efectos del COVID, pero que tiene raíces ancestrales en una inequidad, en una situación de injusticia. Te pedimos también, Señor, que nos bendigas para poder cuidar esta casa que es nuestra tierra, este mundo que tú nos has dado maravilloso. Finalmente te pedimos, Señor, de una forma especial, que nos concedas sobre todo visualizar nuestro quehacer para el más necesitado y sobre todo para quien no tiene trabajo. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu gracia en esta jornada. También para este México que en la violencia sigue sufriendo. Bien, hoy en la fiesta de la dedicación de San Juan de la Basílica de San Juan de Letrán, les comparto esta fotografía de abajo, el regalo que Dios me dio ahora el año pasado, 19, de poder haber ido a Roma. Fue cada 4 años se hace el encuentro de todas las Cáritas mundiales. Son 174 países que somos organismos miembros y un servidor fui en razón de ser el director nacional de la Cáritas mexicana. Y pues bueno, aproveché para hacer el recorrido de las 4 basílicas y pues hacer mi oración y recibir de Dios el regalo de ver este lugar, este espacio tan maravilloso. Y bueno, es la Basílica de San Juan de Letrán. Puse arriba la foto de mis papás porque hoy en esta fiesta que nos habla del templo de Dios, de la destrucción del templo y su reconstrucción, nos debe orientar para ubicar que Cristo es el templo, es el santuario. Él es la presencia, la tienda, y Dios habitó entre nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Pero también el bautizado es templo de Dios. Te decía, pongo esta fotografía porque la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán me trajo a la memoria la escena en que concluía la vida de mi mamá. Recuerdo aquella mañana del día 10 de enero del año 2001. Después de prácticamente un mes de agonía en el hospital, mi mamá salió para la casa y ahí en la casa donde nací, crecí, donde gateé, ahí fue que concluyó. La noche anterior había salido, la noche del 9 de enero, y la mañana del 10 de enero me llaman por teléfono hacia las 8 de la mañana, 8:30. Estaba desayunando en el comedor ahí en el seminario, era formador del seminario. Mi hermana Maribel me dice, manito, mamá falleció. Y bueno, ya voy para allá, le comenté. El recorrido de Villa de Juárez hacia Guadalupe, ahí por el Parque España, ese recorrido, el desplazamiento, obviamente en oración, quizá llorando, no sé, muy emocionado, con sentimientos fuertes, pero siempre con la paz en Dios. Bueno, llego a la casa y la escena que me encuentro es una escena fuerte porque mi papá
Mi mamá le dice, hágame un café, le dice mi mamá. Mi papá va a hacer el café a la estufa, a dos habitaciones de donde estaba mi mamá descansando. Y cuando llega con el café, mi mamá ya había fallecido. Y mi papá le hablaba, oiga, aquí está su café, porque se hablaban de usted. Hágame un café, le dice ella, hágame usted un café. Y mi papá llega y dice, oiga, aquí está su café. Y pues no, ya mamá había concluido su jornada. Y bueno, cuando yo llego, está mi papá y me abraza y me dice, hijo, me pidió un café, y ya no me habló. Y estaba papá así en torno, todavía no llegaba M. Estábamos ahí, papá, dice, es que me pidió un café, yo fui, cuando se lo traje ya no estaba, y a un ladito, y papá le decía a mi mamá, viejita hermosa, porque así le decía. Mi papá con el paso de los años se volvió un poquillo más gruñón, yo creo que como todas las personas varones que vamos envejeciendo, pero no dejaba de decirle como él le decía, viejita hermosa, háblame. Bueno, ya hice el rito de encomendación del alma a nuestro Señor. Hay un rito especial donde signé sus ojos para que contemplara a Dios, sus oídos para que escuchara su palabra, sus labios para que entonara un canto para alabanza del Señor en la eternidad, sus fosas nasales para que pudiera oler la dulce fragancia de Cristo. Y pues bueno, ahí. Y ya después, mi referencia es porque el día ya 11, el día en que ella hubiera cumplido 62 años, 11 de enero, ella murió un día antes de cumplir 62 años. El día 11, incensaba su cuerpo dentro del ritual bellísimo de las exequias cristianas. Y esto me ha venido a la memoria, sobre todo porque la incensación del cuerpo es precisamente porque es el cuerpo del bautizado, el templo de Dios. Hoy, bueno, hablemos de la teología del templo, de lo que Dios nos enseña. Adelante, vamos al texto de San Juan, capítulo 2, que es la expulsión de los vendedores del templo, que nos presenta el Evangelio de San Juan. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hablemos sobre este pasaje de la expulsión de los vendedores del templo y sobre el significado y la orientación que el Señor Jesucristo le ofrece, sobre todo para que tú y yo asimilemos la enseñanza del Señor. Adelante, un poquito recuperando este elemento que les hacía referencia de la insensación de mi mamá. Hoy en la fiesta, te decía, de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, me ha traído a la memoria ese día de su cumpleaños 62, cuando ya el día anterior había emprendido el camino hacia la casa del Señor en la parroquia de Guadalupe, ahí en lo que era la antigua villa de Guadalupe, donde fue mi vida de niño, donde fui monaguillo.
Ahí fue el lugar donde se celebró la liturgia de mi mamá para emprender el camino, digamos, la despedida litúrgica de aquella que ya había sido llamada por Dios. Y bueno, la incensación de su cuerpo que te refiero, sobre todo ubicar que se inciensa el cuerpo del bautizado, porque se inciensa el templo de Dios. El cuerpo del bautizado es templo de Dios. Hablemos adelante sobre esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Y cuál es la razón de que se tenga una fiesta para un templo? La razón es simple. La Basílica de San Pedro es el lugar donde Francisco o Benedicto o Juan Pablo primero, segundo, Pablo sexto, Juan 23, y así podremos hacer el elenco de los 266 pontífices. Bueno, la Basílica de San Pedro es el lugar donde se preside la vida de la Iglesia Universal. Pero la Basílica de San Juan de Letrán es la Basílica del Papa o la Catedral del Papa, por decirlo de esa manera, en Roma. Acuérdate de aquella bendición del 27 de marzo que dio el Papa Francisco, Urbi et Orbi, la bendición a la ciudad y al mundo. A la ciudad, digamos, refiriendo que esta Basílica de San Juan de Letrán es el lugar donde, pues, donde se preside la vida de la ciudad de Roma como tal, de la diócesis de Roma o la arquidiócesis de Roma, ahí donde el romano sabe pues que está la sede del gobierno, como la Catedral de Monterrey, allí en Suazua, como decía un compañero cuando hablaba de Suazua, o sea, de alguna manera lo pronunciaba bien porque la Z la subrayaba, Suazua, decía Pedrito Molina, en paz descanse. Bueno, ahí en la calle Suazua con lo que es Ocampo, Prolongación Ocampo, Raimundo Jardón, bueno, ahí está el lugar en que se preside la vida de la iglesia de Monterrey. Pues la iglesia de Roma se preside desde esta basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de Francisco como obispo de Roma. Bien, por eso esta iglesia, que es la iglesia madre, digamos, la primera de las catedrales, tiene una fiesta especial, sobre todo hablando de la belleza de la iglesia como tal, porque en realidad las piedras, el templo tienen importancia por la comunidad que camina, que desde ahí es presidida y que se encamina rumbo a la casa eterna del cielo. Hoy ubicamos en Jesucristo la clave en torno al pasaje de San Juan, capítulo 2, versículo, bueno, del versículo 12 en adelante, del 13 al 22, donde habla de destruir este templo y yo volveré a edificarlo en 3 días. Ubicamos lo que conocemos. Jesucristo es el templo y es más que el templo. Jesucristo es la basílica. Acuérdate que basileo significa rey. La basílica es el lugar donde vive el rey, el palacio del rey. Cuando hablamos de las basílicas referimos iglesias reconocidas con una, digamos, advocación especial o vida especial, donde se honra principalmente a aquel que es el rey o alguna expresión de su reinado, en este caso en Nuestra Señora, como las 3 basílicas que en Monterrey están en torno a la devoción mariana. Y bueno, la tienda de campaña, aquel texto de Juan 1:14, donde dice que el verbo de Dios se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. O sea, hoy se nos recuerda que Dios quiso morar en la tierra. Dios quiso estar aquí en la tierra. Y bueno, lo que el Señor refiere, que verán el cielo abierto y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el cielo aquí en la tierra. Entonces, hablamos acerca de esta fiesta. Vamos al texto del Evangelio adelante y ubicamos un acontecimiento histórico. En algún momento, perdón que un servidor sea tan técnico, pero ya hemos hecho referencia a esa búsqueda por conocer, ¿te acuerdas? La ipsísima verba Jesu, o sea, la mismísima palabra de Jesús. Ipsísima significa la mismísima,
verba, palabra, Jesús de Jesús. Y ubicamos, por ejemplo, que este texto nos presenta la mismísima palabra de Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque esta expresión de que en 3 días lo reconstruirá, va a taladrar los oídos de los judíos. Y cuando un día se le acuse de haber blasfemado, la acusación dice, él dijo que destruyeran el templo y en 3 días lo reconstruiría. O sea, no se les olvida. Y cuando está en la cruz, le dicen, hey, tú que destruías el templo y en 3 días lo reconstruías, bájate de ahí. ¿Te fijas cómo queda tan taladrado, tan tatuado en las neuronas de quien lo escuchó? Esta es la mismísima palabra de Jesús. Pero también aquí ubicamos que es el mismísimo acontecimiento histórico. O sea, ipsísima facta, Jesús, los mismísimos hechos de Jesús. Y aquí lo importante, perdón que siga mareándote con estos términos de latinazgos, aquí nos debemos descubrir cuál era la ipsísima intentio Jesús. O sea, cuál era la mismísima intención de Jesús cuando dijo esto. Lo primero, o sea, este es un hecho histórico. Es de los pocos hechos que se nos narran en los 4 evangelios, Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, Juan capítulo 2. Inclusive San Lucas. O sea, un San Lucas que tiene una teología del templo hermosísima, no puede silenciar que Jesús refirió cosas que en el templo acontecían y que no estaban bien. Recuperando un poquito, si tú quieres, los términos históricos. El templo fue ideado por el rey David. Digamos, el rey David, tú debes de recordar, se encuentra en torno al siglo XI y él antes de Cristo. Y él es el que desea construirle un templo a Dios. Aquella, digamos, anuncio que hace en el capítulo 7 del segundo de Samuel, precisamente al profeta Samuel, y le dice que, pues que no está bien que él viva en un palacio de maderas finas, mientras que Dios habita en una casa de campaña. Y según de Samuel 7:14 dice el Señor a Samuel, dile a David que no es él el que me va a construir una casa, soy yo quien le va a construir una casa. Y habla de la casa de David, habla de su descendencia. David no lo va a construir, lo va a construir Salomón, quien pasa a la posteridad como el gran constructor. Pero ese templo fue destruido por Nabucodonosor. Se reconstruyó de forma, digamos, demasiado sencillita con Ciro y con Darío, y Antíoco IV Epífanes volvió otra vez a destruirlo, y lo va a reconstruir Herodes el Grande. O sea, históricamente es quien manda que se reconstruya el santuario. Lo que dice el texto del Evangelio, Juan 2, 13 al 22, que ya lo tienes en la segunda diapositiva. 46 años llevamos reconstruyendo el templo y tú lo quieres reconstruir en 3 días. ¿Sí? Herodes el Grande, hacia el año 20 antes de Cristo, empezó la reconstrucción. Esos 20 años más 26, que es cuando Jesús empieza la vida pública, en la referencia, 46 años llevamos reconstruyendo el templo y tú quieres reconstruirlo en 3 días. Pero el problema del templo es que se convierte en un lugar de una falsa seguridad y en un lugar con un culto falso e hipócrita. Porque va uno a presentarle a Dios la ofrenda y afuera está uno asesinando al hermano. Porque uno va al santuario y levanta las manos para alabar a Dios y por fuera uno roba al más pobre. Y entonces todo ese tipo de situación de culto falso, lee Isaías 1, 10, 16, 24, capítulo 58. O sea, dentro de ese lugar sagrado, majestuoso, hermoso, se genera soberbia y vanagloria y sobre todo falsa seguridad, donde vengo aquí y me siento a gusto, pero allá soy alguien que pateo y que destruyo y que mato a mi hermano. Adelante.
el templo, como no pocos de nosotros, de pronto el templo se convierte en causa de soberbia. O sea, ¿por qué? Porque siempre el templo, el santuario, digamos, es un elemento de identidad, pero los profetas le reprenden. Jeremías 7:1-15 es fuerte. Vienen al santuario y dicen templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé, y por fuera cometen hurtos y latrocinios. Y sobre todo los ministros del templo. El templo se convierte en un lugar de lucro económico, como todavía en no pocos lugares, y católicos y no católicos. O sea, al final de cuentas, el templo, los templos se convierten en generadores de riqueza, desgraciadamente, y no de ayuda al más necesitado. Y bueno, la hacienda va creciendo de quienes tienen el templo como si fuera un negocio. Oseas 4:4-10 refiere el ministro de culto como alguien que es injusto, malo, mezquino. Dice, y lo dice, lee el texto de Oseas: a ti, contra ti, sacerdote, es mi reclamo, porque engordas a causa del pecado de mi pueblo, engordas a causa de la ignorancia de mi pueblo. Sí, el sacerdote, ¿para qué instruyo a mi pueblo? Mejor no lo instruyo y que peque, y como peca, viene a traer sacrificios de expiación que me ayuda. O sea, ¿para qué lo instruyo? Mejor que siga pecando, que siga cayendo bajo, que se condene, con tal de que venga aquí a dejarme la ofrenda. Oseas 4:4-10. Y bueno, dentro de lo que acontece sociológicamente o socioreligiosamente, el templo llega el momento en que va a aglutinar el poder religioso. O sea, ya no hay reyes, ya no hay profetas, ¿qué hay? Sacerdotes. Aglutina el poder religioso, el cultural, el legislativo, el judicial, el social, el económico. Acuerda, ya hablamos de los idolotitos. O sea, si alguien quería comprar carne, iba al templo. ¿Por qué? Porque en el templo había sacrificios todos los días. Entonces tú ibas y comprabas carne y hacías tu carnita en tu casa. Incluso, bueno, pues de una vez te doy el servicio. ¿Cuántos quieres de suadero? ¿Cuánto quieres de buche? ¿Cuántos quieres de longaniza? A ver cuántos tacos quieres. Y vendían, o sea, otra vez recupera ese momento en que te compartía. O sea, se convierte lo que hoy presenta. O sea, el templo es un lugar comercial. El Señor vuelca las mesas de los cambistas, echa en estampida los bueyes, las ofrendas, porque era un lugar de comercio. Y bueno, al final de cuentas, el templo se convierte en el banco. Y esto genera una burocracia. Tenía su propia casa de moneda. O sea, vuelca las mesas de los cambistas. Ahí tú traías tu moneda romana y yo te doy monedas para que la ofrezcas en el templo. Porque esta moneda, ¿te acuerdas? ¿De quién es esta efigie? ¿De quién es este rostro, esta imagen del César? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Había monedas que eran para Dios y había monedas para el César. Entonces los cambistas les vuelca las mesas. Bueno, se convierte en lee otra vez 1 Corintios 8 del 1-13, donde viene el problema llamado de los idolotitos, que es la carne inmolada a los ídolos. Pero bueno, ¿qué sucede realmente? Adelante. ¿Qué sucedió en realidad en ese pasaje histórico que refiero? Los 4 evangelios nos manifiestan. Hoy vemos el texto de Juan 2, del 13 al 22. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Los teólogos, es decir, los especialistas en torno a la interpretación de la palabra de Dios, difieren, y sobre todo los exégetas, que son los que estudian el contexto y el texto y toda la cuestión socio-religiosa y la cuestión histórica, tienen su opinión. Algunos dicen que es un acto de protesta contra el Sanedrín. Otros dicen, bueno, es purificación del templo. Otros dicen es corrección de abusos económicos. Otros dicen hacer una llamada para reunir, porque llega el momento final, la reunión escatológica del pueblo. Adelante, en realidad lo que acontece es que Jesús no aprueba los abusos que hay en el templo.
sea, Jesús tiene un encono, Jesús tiene una incomodidad por lo que ya acontece. Aquí metemos otro término que es bueno que tú vayas familiarizando. Dentro de los comentarios bíblicos se habla de una tradición prepascual. O sea, ¿a qué se refiere? Algo que es antes a la Pascua. Parece que es muy simple la definición, pero el sentido aquí importante de esta expresión de tradición prepascual es que esto es histórico. Y es más, esto es lo que llevó a la Pascua. Esto es lo que llevó a la muerte del Señor. O sea, hay un encono. Mira los textos abundantes: Marcos 13, Mateo 26, Marcos 15, Mateo 27, Juan 4, Marcos 15 otra vez, pero el versículo 38, arriba es 29 y 30, Hechos 6, 14, es lo más interesante. Fíjate cómo esto que Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, es tan histórico que cuando lo están procesando el Viernes Santo, en la madrugada del Viernes Santo, para poder llevarlo al Gólgota, dicen, declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pues están incómodos, molestos. O sea, esto le desestabilizó en torno a su modo de vida. Y todavía, Mateo 27, 39 y 40, cuando está en la cruz, los que pasan junto a él lo injurian diciendo, ahí te quería ver, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, tú que hablaste contra nuestro templo, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjate cómo les incomodó. Y aunque no lo puse aquí, para ya no poner saturación, lee Hechos 6:14. Es el martirio de Esteban. ¿De qué acusan a Esteban? Él es el que sigue aquel que dijo que en 3 días destruyeran el templo y en 3 días lo reconstruirían. Fíjate, tanta incidencia tiene este acontecimiento y estas palabras que son mismísimas palabras de Jesús, ipsísima verba Jesu, que a Esteban, cuando lo van a acusar para poder lapidarlo, dicen, él es de los que seguían al que dijo, destruyan el templo y en 3 días lo reconstruiré. No lo van a olvidar nunca, porque Jesús está afectando sus intereses. ¿Cuál es la intención del Señor? El Señor se dirige hacia recuperar lo que se ha desviado en el templo. Adelante. Jesús nos enseña que el culto a Dios es la justicia y que el templo de Dios, para que sea templo de Dios, tiene que estar abierto a la universalidad. Jesús, claro, arremete contra un sistema de comercio, de ventas, de víctimas. Y los textos que el Señor, cuando dice, recordar una escritura que dice, el celo de tu casa me devora, están refiriendo a los profetas. Y ese texto de Jeremías 7:11, vosotros decís templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este, y van y roban a los demás. Jeremías 7:11. Así la actitud del Señor va en torno a estos 2 oráculos. Y sobre todo anuncia, dice, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. O sea, destrucción del particularismo. Pero esa universalidad debe ir sobre todo en torno a la justicia, en torno a no convertir, fíjate, mi casa en cueva de ladrones, que dice Jeremías 7:11. Entonces, la universalidad y la justicia. Lo que hace que el templo sea universal es la justicia. Y lo que hace que no sea cueva de ladrones es que aquí haya un lugar para todos los pueblos. Vamos aterrizando. Lo que el Señor nos propone, adelante. Será un culto en espíritu y en verdad. O sea, Jesús
después del capítulo 2, versículos del 13 al 22, donde dice, destruid este santuario y en 3 días lo reedificaré. Y dice San Juan, él estaba hablando sobre el santuario de su cuerpo. Adelantito, capítulo 4, cuando aquella mujer le dice, oye, ¿dónde debemos de adorar a Dios? Ustedes dicen que en Jerusalén, pero nuestros padres nos enseñaron que aquí en el monte Garizim. ¿Dónde? Y dice el Señor, llegará un momento en que ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores de Dios serán en espíritu y en verdad. Jesús está reorientando el culto a Dios. Él es más que el templo, Mateo 12:6. Y sobre todo, ¿qué aconteció históricamente? La versión históricamente más exacta la tenemos en la frase que procede del mismo Señor. Destruyan el templo y reedificaré otro que no sea obra de manos humanas. Jesús es el templo, el santuario, su cuerpo santísimo. Y todos estos textos, Juan 2, Juan 1, Juan 1, 51, Génesis 28, Juan 7, Juan 19, Ezequiel 39. Pero no tan solo Jesús es el templo. Todo bautizado es también templo de Dios. Todo bautizado. Por eso iniciaba mi reflexión diciéndote algo que ojalá, aún este tiempo de pandemia, ojalá nos permitiera poder incensar el cuerpo de alguien que ha fallecido, porque sabemos que esa persona es templo de Dios. Y ese cuerpo tuvo la presencia de Dios, uno y trino, quien habitó en ese santuario. Que Dios pues nos conceda la vida eterna en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.